En el video tutorial de hoy vamos a explicar cómo configurar los documentos de impresión en el ERP AnySoftware. Para entender un poco la configuración del documento de impresión, vamos a mencionarles que una factura está compuesta por las siguientes partes. La primera parte que podemos ver acá, esta parte es lo que le llamamos el encabezado. O sea, toda esta parte es el encabezado de la factura hasta aquí. Este encabezado de la factura normalmente tiene un alto. Un alto que es la cantidad que mide desde acá de la fila inicial hasta aquí. Eso pues lo mide con una regla, ¿verdad? Para tener allí cuánto es el alto en centímetros. Luego tenemos el detalle de la factura, que es esto, que se compone de todas las líneas que usted va a imprimir acá. Entonces el ancho de la línea es lo que va a determinar en este caso el detalle de la factura. También tiene un alto. Normalmente las líneas pueden crecer de forma dinámica dependiendo del texto o pueden mantenerse fijas. Entonces la cantidad de líneas que va a caber en su factura dependerá del tipo de letra que maneje, de la calidad de impresión y de cuánto sea el alto del carácter, por ejemplo. Entonces en una sola línea a veces pudiera cubrir todo esto o pudiera ser así. Luego tenemos el pie de página. El pie de página o el footer, entonces compone desde acá hasta donde termina el formulario. Ese se conoce como el pie de página. Es importante entender que la factura está dividida en tres partes: encabezado, detalle y pie de página. ¿Cómo esto se ve en el ERP AnySoftware? Nos vamos a ir aquí a la opción de, en este caso, la opción de parametrización. ¿Vea? Vamos a buscar la opción de configurar documentos de impresión para todas las cajas. Vamos aquí. Y aquí tenemos los documentos. Cuando el tipo de documento sea 1 es factura, cuando el 2 es un crédito fiscal, cuando el 3 es una exportación. Y ahí están todos los documentos. ¿Qué vamos a hacer primero? Primero vamos a definir el header de la factura. El alto desde el campo, este dependerá, como dijimos, de la cantidad de centímetros que tenga. Pero es bien importante aclarar que el alto aquí en las unidades de Power Builder lo vamos a definir así: un centímetro es más o menos 173 unidades de PBU. Entonces quiere decir que esta unidad de medida, nosotros si fueran 10 centímetros y lo multiplicamos por 173, nosotros diríamos 10 por 173 es igual a 1730. Esto sería el alto. Luego vamos a definir el alto del detalle, que dijimos que en este caso es la fila. Normalmente la fila la manejamos en 69,70 de alto. O sea, la manejamos como un cuarto de centímetro por ahí. Luego el summary, que lo usamos muy poco el summary porque no manejamos subtotales aparte del summary, que es una separación que está entre el detalle y el pie de la factura. Y luego nos vamos al footer. Lo importante del footer, aquí lo que vamos a explicar, que la altura del footer se mide desde abajo del documento. O sea, si yo estoy aquí y hago esta medida, por ejemplo acá, vea, yo hago esta medida, el footer se va a entender que es la medida que hay desde acá hasta donde quiero que llegue. Entonces en este caso el footer de esta factura llega desde aquí. Entonces yo debo de medir desde acá del final de la factura hasta aquí y decir acá, bueno, aquí hay más o menos 5 centímetros. Entre más alto es el footer, entonces más sube, más sube, más sube. El header es desde el inicio de la factura hacia abajo. Entre más alto es el header, más baja, más baja. Eso quiere decir que si el header es más alto, el detalle baja. Si el footer es más bajito, entonces el detalle tiene más amplitud, más amplitud. Si yo voy subiendo el footer, pues él va comiéndose al detalle. Eso es bien importante entenderlo. O sea, se va a medir el footer desde aquí para arriba, así, hasta aquí, por ejemplo.
Bueno, veamos el detalle aquí. Si nosotros nos vamos aquí a reimprimir facturas y agarramos este documento, ¿va?, y decimos que lo vamos a reimprimir, vamos a hacer un pequeño escenario, ¿va?, donde vemos aquí que lo que tenemos es que más o menos esto es el footer, el header de la factura, y aquí está el footer. Vean que más o menos hay 2 centímetros en esto que se ve aquí. Pero si yo vengo y quisiera que todas estas cantidades subieran todas juntas, lo que tengo que hacer es aumentar el pie de página. Veamos un ejemplo. Mire a dónde estamos ahorita. Vamos a ver si lo hacemos llegar por aquí. Cancelo la pantalla, me voy a la pantalla que estamos viendo de configurar los documentos de impresión y le decimos que el footer aumente a 2930. Lo guardamos, regresamos acá, volvemos a imprimir la factura y ustedes van a ver en la pantalla como, miren, por aquí subieron todos los totales del pie de página. Esa es una forma cuando yo quiero subir todo de tal manera que las coordenadas no han cambiado en cada uno de los detalles y quiero que suba. Y ahí me quedó, miren, si yo veo la factura desde el pie de página hasta arriba ha subido 2000 y algo por aquí. Bueno, voy a regresar nuevamente a esa pantalla, ¿vea?, y la voy a dejar donde estaba, en 1930. Como la bajo, regreso nuevamente a la pantalla esta de impresión de documentos, la cancelo, vuelvo a la consulta, le doy imprimir y ahora ya puedo perfectamente ver que ya bajó. Bueno, eso es como yo me muevo en temas globales, tanto en el pie de página, en el detalle, como en el header. Pero imaginemos que al ver en la impresión la factura, nosotros vemos aquí, decimos, mire, el número de factura nosotros queremos imprimirlo por aquí. Entonces, para eso, este número, si yo lo quisiera adelantar, por ejemplo, que cayera por aquí, en la configuración del documento de impresión, esto se entiende así. Hay una serie de campos que están en el header, hay unos campos que están en el detalle y hay una serie de campos que están en el pie de página o en el footer. Pero esto no quiere decir que no hay algunos campos por aquí que también se imprimen en el header. O sea, el orden de estos campos no determina que si están en el header o el footer, es el conocimiento de qué campos son, según normalmente los formatos de la factura. Factura número es el número que quiero mover en el header, dentro del espacio del header. Entonces, PX es el movimiento que yo hago de manera horizontal, ya sea de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Entonces, como solo me han pedido que mueva 1 centímetro el número de la factura, entonces digo yo, bueno, pues si son 173 unidades, más o menos esto va a subir unas 2473 unidades. En X voy a aumentar porque me voy a desplazar a la derecha. Veo aquí está el número en la dirección más o menos del nombre. Vamos a ver cuánto se logra desplazar después del cambio. Vemos ahorita, mandamos, mire, y ya se desplazó 1 centímetro. Vea, entonces él se puede ir desplazando a medida aumento el X. Si yo quiero que baje y quisiera que quede más o menos a esta dirección, tengo que bajarlo 1 centímetro. Entonces me puedo ir acá nuevamente a configuración y digo yo, mire, fíjate que vas a bajar y te vas a ir a 500 o quizás a 700 para ver que realmente baje. Estamos ahí, nos vamos a pedidos. Vea, regresamos aquí para volverlo a mandar a imprimir en pantalla. Y mire, el número ya quedó por aquí.
Aquí se encuentra este numerito ahorita. O sea, lo que nosotros estamos haciendo es mover las coordenadas. Es como que agarráramos esta fecha. Si la movemos hacia arriba o la movemos hacia abajo, lo estamos moviendo en la coordenada PY. Si nos movemos hacia acá, estamos en PX aumentando. Si nos movemos hacia acá, estamos en PX disminuyendo la cantidad. Eso es el tema de disminución o moverse en el eje PX y en PY. Bueno, de esa manera puede usted mover cualquier coordenada, pero hay otra propiedad que voy a explicar que está también en nuestra configuración de impresión. Vean, vamos a regresar a 250 aquí. Vean que en la configuración de impresión también existe otro campo que se le llama el alto del campo. El alto, como dijimos, siempre se refiere al tamaño que va a emplear de la fila. Y el largo del campo, esto es bien importante también, porque si yo voy a caer en 2473 más 302, ese campo, su largo son 302, o sea, él va a llegar como a 773 todo el espacio que él va a ir cubriendo. Entonces yo puedo aumentar el largo del campo dependiendo, por ejemplo, la razón social. Si es muy pequeña o el espacio, la reduzco. Si es más grande, la amplío. Y eso lo podemos ver nosotros aquí. ¿Ve? Aquí está, mire, la dirección. ¿Ve? Como tenemos todo este largo de la dirección, ella llega hasta aquí. Pero si nosotros venimos y a la dirección le quitamos, en vez de 2000 le dejamos 1000 de largo, entonces el sistema lo que va a hacer es que esa dirección él la va a imprimir hasta lo que quepe largo y de ahí lo va a pasar a la siguiente línea. Mire, ya él redujo la dirección a 1000 y lo que hizo es poner líneas hacia abajo. Entonces de esa manera sirve el largo del campo, ¿va? Lo que debe tener cuidado es que un campo que caiga muy cerca aquí en su coordenada X más el largo pasa de aquí, le va a saltar una página. Entonces no debe salirse desde la posición origen de X más el largo, no debe pasar el campo, la línea azul que le da el formato del impresor. La misma forma aplica para los detalles. O sea, si yo me voy aquí a la parte de, digamos, de campo que son del detalle, como el artículo, la descripción, la cantidad, el precio base, en estos campos solo los movemos en la coordenada X, porque estos campos solo, si se fijan, el alto ya está dado. Vea, y la posición Y siempre va a ser 4, pero podemos jugar con el largo, con la coordenada X y con el largo del campo. Si queremos que un campo no aparezca en la factura, pues le ponemos el largo 0 y le podemos hacer el tamaño de la letra 1. Aquí podemos seleccionar un tamaño de letra que va a manejar y todo eso. Así están todos los campos del documento de impresión. Vea que usted debe ir jugando aquellos que tienen 0 o pueden tener 1 en algunos impresores. Solo se imprime como un puntito. De esa manera es como los oculta aquellos campos que no necesite. Eso es tanto para los 1, 2, 3 o 4 o 5 según el tipo de documento de impresión que maneja. Bueno, esperamos que con esta breve explicación pues usted intente ver si puede configurar el documento de impresión, quedándole claro que hay 3 áreas y en esas 3 áreas usted solo se puede mover en la coordenada XY, jugar con el alto y el largo del campo. Y que el detalle pues esta columna no se modifica, solo se juega con el PX, con el alto y con el largo y el tipo de letra y el fondo. ¿Verdad? Y los campos de pie de página, pues que todos sabemos que normalmente son como el total de la factura, el IVA, aquí está, el subtotal factura, valor exento, valor grabado, total factura. Estos son los campos que se mueven de acuerdo al formulario. Los formularios tienen sumas, IVA, subtotal, IVA retenido y ventas no sujetas, por ejemplo. Y hasta venta total y el objeto letras, que todos esos campos están almacenados ahí. Entonces eso es lo que se necesita para poder configurar, entendiendo que usted en el impresor ya configuró el tamaño de papel y ahora se está moviendo en estas 3 áreas, o sea, la página dividida en 3 partes:
Header, detalles o línea, footer o pie de página.